Ya estamos acá en la mesa con Johannes Kaiser. Muy buenas noches, gracias por conversar con nosotros. Muy buenas noches, encantado de poder acompañarlos. Gracias por la invitación. Mañana en la mañana usted será recibido por el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, y por el ministro del Interior, Claudio Alvarado, ¿verdad? Eso es correcto, voy a reunirme con los dos. Perfecto. ¿Y quién llamó a quién? ¿El gobierno lo llama a usted después de la molestia expresada por la bancada de los Nacional Libertarios? Digámoslo así, nosotros reclamamos, ellos respondieron y seguimos conversando. Eso es el diálogo propio entre gobiernos y banca parlamentaria. Una oposición amable es la que usted dijo que iban a hacer, pero ayer hubo un gesto que no fue precisamente amable cuando toda la bancada de su partido se levanta en medio de la votación por en qué comisiones tenía que tramitarse el proyecto de la mega reforma. Se retiraron de la sala. Bueno, hay que recordar una cosa. El Partido Nacional Libertario es un partido que respalda en general la iniciativa del Ejecutivo, pero nosotros no somos un partido de gobierno. No pueden tomar... Hay un poco ¿qué es lo que sucede? Creo que hay un problema de comunicación. Porque claro, ellos comunican hacia adentro de sus bancadas, parlamentarios, etcétera, y en ese sentido tienen una línea, se organizan en una línea, pero de alguna manera parten de la premisa de que nosotros somos parte de eso, pero no nos llega ninguna información tampoco. ¿Los dan por hecho? ¿De alguna manera se sintieron menoscabados con la actitud del gobierno? No sé si nos dan por hecho, simplemente hubo un error comunicacional en el asunto. ¿Se lo aclararon cuando lo llamaron hoy día para convidarlo a la reunión? No, porque la reunión supongo que tiene por objeto que conversemos sobre estas situaciones y que no se vuelvan a producir en el futuro. Ahora, les voy a decir una cosa, van a haber diferencias en el futuro, van a seguir habiendo diferencias con el gobierno. ¿Por qué? Porque tenemos visiones distintas también de cómo hacer ciertas cosas. Y eso es razonable que sea así, por algo no somos parte de la coalición de gobierno. Vamos a eso. Lo que suponemos es que usted mañana en la reunión con Quirós y Alvarado les va a decir, solucionemos esto de que nos comuniquen, nosotros no somos un apéndice del gobierno, que es lo que usted también ha dicho con esa expresión. ¿Qué les va a plantear después? Porque lo que ha dicho hace un rato también Johannes Enemol es que al PDG ya le entregaron cosas y ahora nos van a tener que entregar cosas a nosotros. ¿Qué cosa le gustaría que le entregaran? ¿Qué le parece si avanzamos realmente con, al final, el cumplimiento de la promesa del señor presidente de la República de eliminar las contribuciones a la primera vivienda, pero todas las contribuciones a la primera vivienda? Para todos, no solo para los mayores. No solamente para los mayores, hay gente joven que tampoco tiene la plata para pagar las contribuciones. Hay gente que está pagando crédito hipotecario y apenas le alcanza a fin de mes. Hay gente que está desempleada y tiene que seguir pagando las contribuciones. Pero esos son cientos de millones de dólares que el fisco dejaría de percibir y que van además al Fondo Común Municipal. No sabe, qué pena. ¿Ya? O sea, le voy a decir una cosa. Entre el 60 y el 70% de los recursos que se gastan las municipalidades, de acuerdo a un estudio de la universidad, creo que fue la Universidad del Desarrollo, ¿ya? Decía que están mal alocados. La misma Contraloría habló de miles de millones de dólares que estaban siendo mal gastados dentro de la estructura estatal, especialmente también dentro de las municipalidades. Creo que cuando nosotros escuchamos que se dedican las platas a las fiestas y no necesariamente a la ayuda social, ¿ya? Todas las personas que pagamos impuestos de una u otra manera, decimos, oye, ¿sabes qué más? También las municipalidades pueden hacer un esfuerzo. Por lo demás, también hacernos cargo de la obligación que tiene el Estado de permitir a las municipalidades hacer el esfuerzo. Es decir, poder reorganizarse internamente, no tener que arrastrar todo el personal de las últimas 20 administraciones, que todo el mundo contrató a alguien y a nadie lo pueden despedir. ¿Ya? Si por algo ha aumentado la cantidad de funcionarios públicos entre el gobierno central y las municipalidades en 500.000 en 10 años. Pero eso es para las corporaciones de salud, de educación. Usted dice un problema de los municipios. Pero si usted ve, ha mejorado, señora, ha mejorado la educación, ha mejorado la salud, hay menos hoyos en las calles. ¿Usted dice que el gobierno central no debiera asumir problemas que son de los municipios? No, yo creo que el gobierno central tiene una obligación con los municipios más pobres, sin duda, y aquellos que están más alejados, que tienen menor densidad poblacional, etcétera. Pero hay otras cajas desde las cuales uno puede sacar los recursos y no necesariamente cobrándole impuestos a gente que ya pagó impuestos sobre esa plata. Si yo tengo un cuadro, a ver, le hago una consulta, si usted tuviese un reloj ahí, el computador que usted tiene ahí, ¿cuántos impuestos paga cada 3 meses por esa propiedad? Ninguno. No, ya, se devalúa, se avalúa. Ya, pero si usted tiene una casa, entonces tiene que pagar por ella.
¿Por qué? plusvalía. Es que ¿qué plusvalía? La plusvalía se la saca el Servicio de Impuesto Interno por lo demás de los dedos. Está bien, pero ¿usted iría con la idea de exigirle al gobierno, para que estén los 8 votos del Partido Nacional Libertario, que la eliminación del pago de contribuciones sea para todos quienes pagan contribuciones? A diferencia de otros partidos, nosotros no nos dedicamos a la extorsión política. Ya. Nosotros vamos a seguir respaldando aquello que consideramos que es correcto. ¿Y qué sería razonable? ¿De acuerdo? Para un acuerdo. A mí me parece que razonable sería que, sin tener un elemento extorsivo sobre la mesa, nos digan, ¿sabe qué más? Sí, esto es, podemos avanzar en esto, podemos avanzar, por ejemplo, en considerar cuál es la situación de los agricultores, que están muy golpeados por la crisis energética. Que eventualmente se eliminaran las contribuciones en sectores rurales. Por lo menos se suspenda. ¿Por un tiempo? Por un año, por lo menos. Ya, y la gran pregunta que viene o que ha surgido con el debate de la mega reforma es cómo se compensa. Bueno, si tiene que compensarse, nosotros tenemos ahí, incluso nosotros hemos considerado y pensado cómo ayudar al gobierno. Por eso tenemos un proyecto de ley que facilita el despido del personal que no es de planta, es decir, los contrata, que gracias a esta extraña figura de la confianza legítima han pasado prácticamente a ser parte del Estado, donde la ley nunca lo ha establecido. Y usted dice que tomen un proyecto de ley que ustedes impulsan para facilitar la desvinculación del personal que está a contratar en el Estado. Ese proyecto, por lo demás, tiene una cláusula, para que no nos equivoquemos. Esa cláusula dice que el Estado puede despedir, pero no puede contratar en el año fiscal. Es decir, no es para reemplazar a los amigotes de los unos por los amigotes de los otros. Correcto. Otra de las cosas que para usted, para el PNL, era importante era la mantención de la tasa del 12,5% para las pymes. La mantención de la tasa. Eso está. ¿Cómo? Eso va a ser así, según se ha dicho. No en la mega reforma, pero sí se va a avanzar paralelamente. Nos parece muy bien. Con un proyecto que lo mantenga y que no haga que suba el 2029 y el 2030. Y esto se vio como una concesión al Partido de la Gente. Bueno, así fue presentado. Ya, ¿y eso, usted está de acuerdo con...? Bueno, nosotros estuvimos conversando sobre el mismo tema, pero efectivamente el tema o el problema que hubo aquí, por lo visto, es que hubo más de una negociación en paralelo. Ya. ¿Ya? Y no necesariamente conversaron quienes estaban negociando dentro del gobierno entre ellos, parece. ¿Cómo así? Porque... Evidentemente, nosotros teníamos una negociación o una conversación no una negociación, pero una conversación con el ministro de Hacienda y al mismo tiempo estaba el ministro Secprés teniendo una conversación con el PDG. Y ahí se produce una desinteligencia. Eso fue un error, dice usted. Bueno, evidentemente que no dejó satisfecho a todo el mundo. Pero ¿es un error conversar con la bancada del Partido de la Gente o es un error confiar y pactar con el Partido de la Gente? Mire, yo creo que no es un error conversar en materia parlamentaria, nunca es un error conversar, ¿de acuerdo? Respecto del tema de la confianza, ese es un tema que le dejo al gobierno. Ellos sabrán con quién y qué cosas pactan con quién. Ahora, ¿usted cree que el Partido de la Gente no es de fiar? Se lo pregunto porque Franco Parisi es una persona con la que usted ha tenido disputas públicas, de hecho usted lo demanda en sede judicial. Lo querellé. Lo querelló, se querelló por... Exactamente, por injuria y calumnia. Por injurias y calumnias, porque él dijo como el candidato Kaiser sigue recibiendo la dieta parlamentaria. En fin. No, él dijo que yo era corrupto, o que yo estaba haciendo corruptelas. Claro, dice que habló de hechos de corrupción. Bueno, en fin. ¿Usted cree que no es confiable el Partido de la Gente y su líder, Franco Parisi? Mire, yo lo tengo querellado por haber hecho algo que yo creo que está al margen de la ley. Respecto del Partido de la Gente, la única experiencia que yo tengo es la del último periodo legislativo. Habiendo observado lo que fue ese fenómeno, evidentemente que cuesta creer que van a poder mantenerse articulados. Ahora, si son confiables o no son confiables, es algo que tienen que mostrar ellos a través de lo que es su gestión. Ya, porque es lícito que el gobierno quiera buscar votos y conversar con todos para conseguir esos votos, que además apareció como un triunfo del gobierno, porque la idea de legislar se aprobaría por 89 votos. Ahora, yo personalmente habría preferido entregarle el triunfo al PPD, por ejemplo. ¿Ya? O sea, que en vez de negociar... al Partido Socialista, al PPD, generar o el diseño del mismo debate, hacerlo de tal manera de que el socialismo democrático saliese fortalecido, pero eso es otro cuento. ¿Eso hubiera sido más institucional? Es que hasta el momento el tema del PDG, el PDG todavía tiene que demostrar cuán institucional es.
Pero bajo todos los, digamos, parámetros, es un partido institucional. Está inscrito, sacó candidato, estamos hablando, participó. no, si usted sabe a qué me refiero. No Hasta mucho. hasta qué punto trabaja dentro de lo que es el marco de las reglas parlamentarias y efectivamente es sólido y se consolida. Y he como visto una señales de organización. que no estén trabajando según las reglas Bueno, parlamentarias. yo he visto, no son las reglas parlamentarias. A ver, por ejemplo, cuando sacan al diputado, ¿cómo se llama? Contreras. Contreras. El no saber que uno no puede sacar a un diputado de una bancada si es militante, dice que todavía tienen mucho que aprender. Perfecto. Volvamos a la reunión que va a tener mañana con los ministros Quirós y Alvarado. ¿En qué otra cosa a usted le gustaría avanzar? Porque con el PDG, por ejemplo, pactaron una retribución del pago del IVA a través de un bolsillo electrónico para el tema de los pañales y cierta lista de remedios. Bueno, hay otros temas. Eso es súper concreto, ¿no? Sí, hay evidentemente, y nosotros tenemos una serie de temas que son conversables, que no necesariamente tienen que ver con lo que es esta reforma. Ya. Ojo. Nosotros estamos viendo, yo sigo impulsando el tema de la ley de osamentas. Usted sabrá, hace poco un canal de la competencia mostró un informe devastador sobre el servicio médico legal, ¿no? Que de alguna manera me reivindicó con lo que yo venía denunciando hace mucho tiempo. El ministro de Justicia le pidió la renuncia a la directora del SML. Bueno, a mí me parece que también deben pedir disculpas el antiguo ministro de Justicia, la antigua vocera y una serie de otras personas que intervinieron en la campaña presidencial. Su proyecto de las bueno. osamentas, Johannes, cuando usted era diputado, básicamente establece que el Servicio Médico Legal se tiene que obligar a periciar todas las osamentas que estén en su poder. No, el texto es el siguiente. El Servicio Médico Legal no necesita, de acuerdo con la ley que nosotros estamos introduciendo, no necesita una autorización judicial o de fiscalía para identificar los restos que están en su poder. Ya. ¿Ya? Es decir, no importa de cuándo sean esos restos. Sí dice, dentro de la norma, dice, se priorizará los restos de los detenidos desaparecidos que están en poder del Servicio Médico Legal. ¿Ya? Pero sabemos que hay muchas personas que están fallecidas, que están depositadas en el Servicio Médico Legal, donde no se ha avanzado con las pericias. ¿Por qué? Porque no llega la orden o porque hay un desorden interno, lo que fuere. Esta norma lo que hacía era evitar el trámite burocrático que se exige ahora. Que esperar la orden de fiscalía. Exactamente, y donde termina al final. ¿Y se lo va a plantear al gobierno mañana? Yo lo vengo planteando, creo que día por medio. Ya, pero mañana tiene que ir con una. De nuevo, por supuesto la frase que lo voy a... es, al PDG ya le entregaron cosas, ahora nos van a tener que entregar a nosotros. Sí, bueno, y ahí viene el tema, pero a ver, en el marco de lo que es el tema de la reconstrucción, nosotros vamos a presionar para que no tiene por qué ser necesariamente de golpe, pero de manera extendida en el tiempo haya un punto en el cual se elimine las contribuciones a la primera vivienda, ojalá dentro del marco de lo que es este gobierno, en estos 4 años. Y se cumpla, eliminación de contribuciones de primera vivienda para todos. El primer año a partir de los 65 años, el segundo año desde los 60. Pero si hay gente que puede pagar y quiere pagar, como plantea la diputada Sandón, que votó en contra, o sea, que no está de acuerdo. Bueno, perfecto. ¿Y por qué no pagan más? ¿No pagan más en qué? No pagan más. Pues si hay tanta gente voluntaria para pagar impuestos, entonces, ¿por qué tenemos impuestos? Mire, yo le voy a decir una cosa. ¿Pero no le parece que tiene sentido focalizar en quienes realmente pueden lo necesitan? donarle al Estado? Ya, que le donen al Estado. Yo soy partidario, de hecho, cuando eliminemos los impuestos a las primeras viviendas, colocamos abajo un transitorio, o sea, aplicará a todos, menos a aquellos que estaban a favor de mantener las contribuciones. ¿Qué le parece? Ya. Oiga, incluido el señor Longueira. La eliminación del IVA para la compra de viviendas. Yo creo que eso debiese mantenerse, no debiese ser solamente por un año. Que debiera ser permanente. Pero sí, el 20% impacta duramente en el bolsillo de quienes quieren adquirir una vivienda. Sí, no es el 20% al final, pero es el 5 o 6%. Sí. ¿Ya? Y eso es duro para alguien que tiene que pagar esos montos. Ya, ¿eso también lo plantearía mañana? Mire, nosotros vamos a plantear muchas alternativas. La gracia de lo que nosotros estamos haciendo es permitirle al gobierno elegir algunas. Y el resto lo vamos a dejar para cuando nosotros seamos gobierno, lo hacemos nosotros.
Ya, algo más que sea central para el Partido Nacional Libertario, digamos, planteárselo al gobierno. Es muy importante. Para de alguna manera también asegurar los votos. Y yo entiendo lo que usted dice del chantaje, pero estas cosas se aprueban con votos. Mire, es muy importante entender lo siguiente. Nosotros también necesitamos que el gobierno de alguna manera nos aclare cómo va a equilibrar las finanzas públicas. Es cierto, nosotros estamos exigiendo una reducción de la recaudación. Nosotros en su momento propusimos un recorte de 15.000 millones de dólares del presupuesto. ¿Se acordarán? Hoy día resulta que eso está más cerca del déficit que dejó Gabriel Boric que las propuestas de ahorro que presentó el señor Quiroz. ¿Y lo que le preocupa es cómo se compensa lo que se deja de recaudar? Lo que a mí me preocupa es que no terminemos financiando el sistema con deuda. No sigamos financiando el sistema con deuda, porque eso es lo mismo que cuando una familia termina pagando la comida con la tarjeta de crédito. Y muchos bancos de inversión dicen que lo que han visto del proyecto, y son bancos de inversión, digamos, lo que hace es que permite que el endeudamiento incluso aumente de aquí al 2030. Mire, la verdad es que si hay alguien que normalmente ha sido un gran socio de los bancos de inversión y los bancos de todo tipo, incluido el Banco Mundial, ha sido la izquierda. Quienes nos endeudan normalmente son ellos. ¿Las calificadoras de riesgo también? No, las calificadoras de riesgo no están en el negocio de endeudarnos. O sea, no están en el negocio de prestarnos plata. Están en el negocio de calificar nuestra Digo, los calidad analistas crediticia. Frente a esta reforma dicen que se profundizaría el déficit fiscal y el endeudamiento. Eso es solamente en el caso ¿Qué de que se no se haga- compensaría eventualmente con el crecimiento? No, porque usted tiene que ahorrar plata también. No puede ser que en Chile se siga malgastando recursos como se están malgastando en este momento. Solamente el Banco Mundial, y eso no es... Entonces usted dice, la forma de compensar es con ahorro fiscal. Es ahorro fiscal. Que es lo que plantea también el gobierno. 6.000 millones de dólares, decía el Banco Mundial, había solamente de choreo, no de chorreo, no la economía del chorreo, no, la economía del choreo. Ya el Banco Mundial hablaba de la pérdida de 6.000 millones de dólares en el presupuesto nacional. Solamente ahí estamos hablando, no hemos hablado todavía de los programas sociales mal evaluados o deficitarios, que son casi 20.000 millones de dólares. Que dijo Jorge Quiroz en campaña que se iban a recortar del gasto fiscal. Me parece muy bien. ¿Y usted ve señales de que eso se va...? Yo espero que sea incluso más. ¿Más? ¿En qué plazo? Bueno, de aquí a 4 años. Lo que dura el gobierno. Sí, lógico. Otra de las metas que se ha puesto el gobierno es que el empleo disminuya por lo menos 2 puntos y algo. O sea, el desempleo. Perdón, el desempleo disminuya, gracias. La cesantía y que esté en una cifra de un 6% y el crecimiento suba un 4%. ¿Usted cree que ese es un horizonte razonable? Yo creo que es un horizonte razonable, especialmente si pasamos también a una reforma laboral. Pero ¿ya? El presidente Kast hoy día en la mañana en el seminario de BTG mencionó más de 10 veces la palabra empleo, que esto era una reforma pro empleo. Sí, porque lo que hace es generar los espacios para que efectivamente se contrate más. Yo creo que también falta una reforma laboral, porque nosotros no nos podemos dar el lujo, dependiendo de quién tira las cifras, tener entre el 27 y el 30% de la población económicamente activa en la informalidad. Si esa es mucha plata, ¿Y el crédito a la contratación no cree que va en esa dirección, en la dirección correcta? Sí. 1.400 millones de dólares. Yo creo que va a hacer una diferencia, sin duda, va a activar este tema, pero hay otras cosas que también generan costo, ¿ya? Como por ejemplo, todo lo que son las peleas laborales permanentes, por ejemplo, para obtener la indemnización por despido. ¿Ya? Nosotros por eso... Un derecho adquirido de los trabajadores. Sí, pero un derecho adquirido de los trabajadores que está haciendo imposible que se contrate gente formalmente. Ahora, nosotros no estamos planteando que se elimine eso, estamos diciendo hagámoslo a todo evento. Sí, porque es algo que usted plantea en campaña. ¿Y eso lo pondría sobre la mesa mañana? Porque si ellos dicen que esta es una reforma que lo que busca es reimpulsar el empleo, es difícil pensar que quieran hacer una reforma laboral paralela, ¿o no? Yo espero que sí, yo espero que más adelante se avance por ese camino, por lo menos para los nuevos contratos. ¿Y eso por qué? Porque va a facilitar contratación, despido, sin que el trabajador tenga, y renuncia, contratación, despido y renuncia, sin que el trabajador tenga que renunciar a su año de indemnización, claro. a su año de servicio. Lo otro que le iba a preguntar, la oposición está diciendo que va a recurrir al TC porque a juicio de ellos es una ley miscelánea que, digamos, tiene distintas ideas matrices. Hay una discusión constitucional sobre eso, porque supone que si en el mensaje se ponen varias ideas matrices y se trabaja sobre ellas, no debiera haber inconstitucionalidad.
pero hay quienes opinan que eventualmente podría revisarse. Y otro de los argumentos que utiliza la oposición es que hay actuales ministros que por su vinculación en su vida laboral con empresas podrían estar, digamos, constituyendo un conflicto de interés. Bueno, nadie tiene más conflicto de interés que los políticos que reciben plata de los impuestos y después no quieren que se rebajen los impuestos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué? Vamos a tener a todos los políticos... al Tribunal Constitucional, ¿qué le parece? A mí me parece que el Tribunal Constitucional... Con el Tribunal Constitucional yo tengo una relación ambivalente desde el punto de vista... La verdad es que preferiría ni siquiera pronunciarme, porque aceptaron a tramitación un recurso en mi contra para deponerme como diputado hoy día. Yo ya no soy diputado, entonces mi pregunta voy a tener que entrar a responder por el fondo, pero mi pregunta al Tribunal Constitucional es, bueno, ¿cómo pasan los criterios de admisibilidad? ¿Quién presentó el diputado Santana en su momento, ya, por la entrevista que tuve con Mochati. Ya, ¿y eso fue cuándo? Hace 7 meses atrás, 8 ¿Y esto se acogió hoy día? Hoy día. ¿El tribunal acogió a trámite esta solicitud de deponerme como diputado, cosa que es un poco difícil porque ya no soy diputado. No es diputado. Pero bueno, son cosas que suceden. Ya, usted dice, el Tribunal Constitucional no tiene nada que hacer viendo este proyecto de megareforma. Yo creo, no, las facultades y las facultades constitucionales del Tribunal Constitucional yo no las pongo en duda. Ah, pero es que eso es lo que hizo recién. No, yo lo que dije es que me parece complejo si el Tribunal Constitucional empieza a tomar decisiones sobre la base de una línea política. Oiga, a la oposición en general, ¿cómo la ha visto? Porque es interesante lo que usted dice. En vez de haber pactado con el PDG, el gobierno debió, de alguna manera, asegurar los votos con el PPD y el PS, que son centroizquierda, oposición. Sí, pero son gente que en algún momento entendió, durante 30 años entendieron que el crecimiento económico era importante. El Partido Radical lo entendió. Yo entiendo que esas personas, más allá de haber sido arrastradas, o esas formaciones, más allá de haber sido arrastradas a la locura revolucionaria por parte del Frente Amplio y del Partido Comunista, son gente razonable y son gente que en un momento determinado va a tomar decisiones desde el punto de vista económico que son ¿responsables? Que son responsables. Más que las que eventualmente tomaría el PDG, dice. Bueno, evidentemente que el tema del PDG todavía es un tema que se tiene que mostrar. En desarrollo. En desarrollo. Yo la verdad es que no quiero entrar a juzgar el actuar del PDG, no me corresponde. Yo soy presidente del Partido Nacional Libertario. Cuando el PDG se desmadre, ahí hablamos de eso. Yo puedo, por ejemplo, si usted me pregunta, le diría, bueno, me pareció complejo la votación del tema de los colegios. De la escuela, protegida. Me pareció complejo. ¿Por qué? Porque ¿por qué votas en contra de una norma como esa? No, pero ¿ustedes qué posición tomaron? Nosotros estábamos a favor. ¿Votaron a favor? Nosotros votamos a favor, igual como votó a favor la mayoría del Partido Socialista, el PPD. Usted dice el PDG en el fondo es oposición. El PDG apareció votando con el Partido Comunista y el Frente Amplio. Entonces, todavía tenemos que ver qué puntos calza dónde en el escenario y en el discurso político. Ya. Yo creo que eso es un tema que está en desarrollo. Llevamos 1 mes y 12 días de gobierno. ¿Cómo evalúa la instalación de la administración de José Antonio Kast en términos generales? Yo creo que están en proceso. Creo que en algunas materias, evidentemente, no facilita probablemente el desorden que encontraron la instalación. Ya. El hecho de descubrir que tienes casi 3,8 puntos de déficit, que es más de un punto más del PIB, que lo que originalmente se había comunicado, evidentemente que es un tema súper La discusión complejo. de la caja. No, no es la caja. Y bueno, y salió Mario Marcelo a decir que hay dinero Marcel, comprometido en deuda. En fin. Marcel salió arrancando 6 meses o 7 meses antes de entregar la caja. Y salió arrancando por razones que todos entendemos. Pues no quiso asumir la responsabilidad política del desastre que habían dejado con sus medidas, con sus decisiones. Pero lo vimos durante la semana en el Congreso. Bueno, ahora es fácil. Si el que se comió el buey es Grau. ¿No? Ya, usted dice, entonces la instalación no ha sido fácil porque se encontraron con esto que usted califica. Yo creo que ahí hay desorden. ciertos temas y por supuesto que también hay toda administración que entra con gente nueva. La gente tiene que buscar dónde está el baño primero, ¿no? Antes de tomar ciertas decisiones más ¿Se han cometido errores en la instalación? ¿Errores no forzados? Mire, todos los seres humanos cometemos errores.
no le da mucha importancia. No, yo le he dado al gobierno 3 meses antes de salir a pegarles por el tema de la instalación. Ya. Porque 3 meses... ¿No tiene una evaluación crítica, por ejemplo, de la ministra vocera o de la ministra de Seguridad, que han sido cuyas gestiones han sido más criticadas en la instalación? Yo encuentro que la ministra vocera ha traído un aire fresco a la política, en primer lugar, porque dice las cosas como las veo, como las piensa. De repente se equivoca, es cierto. Pero por lo menos no es una mentira tras la otra, que es a lo que nos tenía más bien acostumbrada la vocería anterior, que era una obra de arte por lo demás, ¿eh? Yo tengo que reconocérselo a la vocera anterior, que era capaz de mentir con un aplomo que digno de peor causa. Pero a mí me parece que el equivocarse de repente, tener que a uno le pase un pequeño faux pas, es mucho menos grave que engañar a la ciudadanía. Y usted dice, o sea, comparando la instalación en este mes y medio del gobierno del presidente Kast con la instalación del gobierno del presidente Boric, por ejemplo. No, la instalación del gobierno de Boric fue devastadora. Si 6 meses después de instalados todavía no tenían CEREMI, directores de servicio. Aquí han renunciado 16. Bueno, pero llevan 42 días. Pueden seguir renunciando, dice usted. No, y aparte, no, es un problema, hay un tema que es también un tema de, ¿cómo se llama esto? De masa, sí, hay mucha gente. Si usted tiene más de 3.000 cargos de confianza, son muchos funcionarios. Estadísticamente hablando, usted va a tener un número de personas. ¿Usted lo hubiera hecho distinto? Porque Evidente cualquier que persona que llega a la moneda sabe que tiene 3.000 cargos de confianza que llenar. Evidente que ¿Cómo lo hubiera hecho las usted el cosas 11 de distintas. marzo? Porque otra cosa con guitarra. ¿Cómo lo habría hecho yo el 11 de marzo? Bueno, nosotros teníamos los corazones de los equipos que nosotros queríamos introducir, los teníamos ya definidos. Los teníamos definidos de antemano. Y hubiera llenado los 3.000 cupos, entonces, los cargos de confianza. Los 3.000 cupos yo tenía una aproximación distinta. Nosotros queríamos trabajar con los partidos de otra manera. Nosotros habríamos entregado los ministerios por partido. Entonces el ministro respondía por todo el ministerio. El partido respondía por todo el ministerio. Pero eso es una práctica que en el pasado también ha generado como... Todas las prácticas tienen ventajas y islas. desventajas. Sí, Y es cierto, botines. generan islas, pero ¿sabe qué más? También generan responsabilidades. Alguien es responsable por algo. Ya, ¿es un error entonces haber puesto a tantos independientes en el gabinete? Yo al principio planteé que la falta de presencia política podía generar dificultades. Por otro lado, una mirada más de afuera también genera oportunidades. Así es que Oiga, vamos a ver todavía. Me queda nada de tiempo, pero ustedes votaron la prolongación del estado de excepción en la macrozona sur, ¿cierto? Votaron en contra. No es la primera vez por lo demás. No es la primera vez. Hace 2 años votando en contra. ¿Están decepcionados de que el gobierno no haya cambiado esa herramienta que además hemos visto que ha ayudado a disminuir los delitos? ¿Ha ayudado el estado de excepción o ha sido más bien el trabajo de la Fiscalía? Mire, yo le voy a decir una cosa. Cuando usted... Constitucionalmente hablando, el estado de excepción, en primer lugar, se llama de excepción no porque sí, ¿ya? No es para tenerlo de manera permanente. El estado de excepción, lo que hace en el estado de excepción, el Congreso le entrega al presidente ciertas facultades que limitan derechos fundamentales y constitucionales. ¿Y que son excepcionales? Que son excepcionales. ¿Ustedes creen que se tiene que acabar el estado de excepción porque al votar en contra...? Déjeme terminar de explicarle. Ya, sí, pero no tenemos mucho tiempo. Bueno, el presidente delega esa facultad que le entregó el Congreso, lo delega en el jefe de la defensa, que a su vez entonces toma las decisiones y todo el mundo le responde al jefe de la defensa. Algunas o todas las facultades. Mire y busquen el decreto. Desde el año del níspero, que se le delega al presidente las facultades y el presidente no delega facultades al jefe de la defensa. Entonces, esto sirve para sacar a los uniformados a pasear, pero no para realizar operaciones. ¿Le va a plantear esto al gobierno mañana? Lo hemos planteado en todos los tonos, no tenemos para qué repetirnos. ¿Y qué es lo que ha planteado? ¿Que se Lo que elimine el estado de excepción? Lo que hemos planteado es que si quieren nuestros votos, cambien el carácter del estado de excepción. El estado de excepción tiene que estar ahí para entrar, solucionar el problema, salir y cerrar el estado de excepción. No es algo para siempre. Nosotros no creemos en gobernar regiones completas de nuestro país por decreto. Creemos en la democracia, creemos en la república y creemos que los ciudadanos tienen derechos a los cuales hay que respetar. Y no puede ser que estemos conculcando esos derechos de manera permanente porque la clase política es demasiado cobarde para ir a hacer lo que tiene que hacer. Lo último, Michelle Bachelet sigue con su campaña. A la Secretaría General de Naciones Unidas, Chile no la apoya.
¿Qué pasara en la eventualidad de que ella llegara a ganar? ¿Cómo quedaría el gobierno? Hay quienes desde la oposición dicen que esta es una actitud antipatriota. Mire, en primer lugar, la señora Bachelet no es Chile. La señora Bachelet no es Chile y el hecho de que se haya instalado la candidatura de Michelle Bachelet sin preguntar a todos los actores políticos chilenos significa que fue una decisión de Gabriel Boric, para su sector político. No es bueno que Chile esté en la Secretaría General. A nosotros, si no nos incluyó a nosotros. Y no tiene que ver con Chile, porque en su momento el mismo Gabriel Boric dejó fuera al juez Grossman o al candidato Grossman para ser juez de la Corte. Política interna. Si y en su momento Allende dejó fuera a Gabriel Valdés. Ya, si es entonces que Bachelet gana. No vengan a llorar por esto. Ya, y si ganara Bachelet, ¿en qué pie queda nuestro país? Bueno, yo siempre he sido partidario de salirme de la ONU. Si gana Bachelet voy a ser más partidario todavía de salirme de la ONU. ¿Y qué le parece que haya un sumario en Cancillería por unos eventuales correos electrónicos apoyando la candidatura de Bachelet cuando ya se había determinado por parte de Relaciones Exteriores? Mire, si lo han hecho los funcionarios a título personal, tienen todo el derecho del mundo a hacer lo que quieran en su tiempo libre a título personal. Si lo hicieron desde la delegación, con medios de la delegación, titulares de la delegación y timbres de la delegación, entonces tienen que salir. Porque esta no es la política oficial del Estado de Chile. Johannes Kaiser, muchas gracias por venir a conversar con nosotros. Muchas gracias por la Suerte invitación. mañana en la reunión. Muchas gracias, la voy a necesitar.